Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. La preservación del suelo es un deber sagrado. Luis Oyarzún. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Hoy queremos hablar de hongos, ya que estamos en otoño, época de hongos, y queremos hacerlo con una persona muy especial. Su nombre es Gabriel Orrego Astorga. Es ingeniero forestal y magíster en ciencia de los bosques y conservación. Se ha especializado en salud de los bosques, rol de los árboles viejos, las redes de micorrizas, el reino fungi y la conservación y manejo del bosque nativo de Chile. Ha colaborado en diversas investigaciones y publicaciones para universidades y fundaciones. Es parte de Simbiótica, proyecto dedicado a la regeneración de bosques y restauración ecológica. También de Bosque Fungi, que se dedica a la educación ambiental. Vamos con la conversación. Estamos aquí vinimos a ver a Gabriel a su casa. Hola, Gabriel. ¿Cómo Hola, estás? Katy. Hola, Seda. Hola, Katy. Muy bien, gracias por venir. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Aquí con un tecito. Eso, de Paico. Sí, de Paico. Y lo que queríamos hacer hoy día era hacerte más preguntas, más que nada sobre los hongos. Porque con el Seba tenemos muchas dudas sobre los hongos. Nos parece que se habla mucho de ellos, que están como de moda, se podría decir. Están hiper de moda. Uh-huh. Sí. Y bueno, estamos en la época. Y más encima estamos en la época. Tienen como estacionalidad. Uh-huh. Y todos los años ocurre algo similar. Aumenta su popularidad, su divulgación en la red en esta época, pero hay algo creciente año a año que hay más y más interés. Sí, nos estamos haciendo conscientes de que existen los hongos. Pero también yo me preguntaba, ¿cuál es esta fascinación con los hongos? ¿Qué es lo tan increíble de los hongos? ¿Qué son los hongos? Uy, partiste con la pregunta quizás más interesante, ¿eh? Es algo que yo me lo pregunto mucho porque justamente como tú decís, yo he trabajado en hartos ámbitos de ecología y de ciencia, con bosques, con árboles viejos, pero los hongos son sin duda lo que a veces, siendo lo más misterioso y lo más difícil o de lo que menos sabemos, lo que más fácil o más simple se hace para una persona sin historia académica o sin historia en ciencia entender o fascinarse por. Hay algo entretenido que le ocurre a los artistas, que le ocurre a los niños con los hongos. Siento que hay un misterio. Y todavía hay misterio para todos. No solamente para los niños, para los artistas que se inspiran por los hongos. Para todos todavía hay un misterio. Sabemos, ha habido una revolución gigante en cuanto al conocimiento del reino fungi, pero todavía es un misterio. Uh-huh. Siempre se siguen descubriendo cosas o nuevas especies. Sí, desde hace pocos años, desde hace un poquito más de unas décadas, viene la revolución de la genética, un poco de los análisis moleculares, de poder sacar un puñado de suelo y poder ver qué especie hay por su ADN. Antes era todo por identificación. Y quizás entrar muy adelante en la conversación, pero los micelios, el cuerpo del hongo, son todos muy similares en el suelo. Y no todos producen callampitas o esporomas, que las que vemos en esta época, que son solamente sus cuerpos fructíferos, sus cuerpos reproductivos. El micelio luce muy similar y son cientos de miles de especies que están en el suelo y vienen a mostrarse en estas épocas, a veces en primavera, pero sobre todo en otoño. Y ahí vienen con estos colores fantásticos, que son un poco formas, texturas, colores que maravillan tanto. Y bueno, para que nos digas quizás en tus palabras, ¿qué es un hongo? Para los que no tienen claro, porque quizás mucha gente piensa que es una planta, ¿no? Claro, sí. De hecho, los altos niveles de la ciencia pensaban que era planta hace 40, 50 años. Creo que hasta el final de los 70 todavía estaban consideradas dentro del reino Plantae. Muy equivocado.
Claro. No son autótrofos, no son fotosintéticos, son heterótrofos, al igual que nosotros. Y se dieron cuenta que no solamente no eran plantas, sino que son genéticamente más cercanos a los animales. Wow, o sea, son su propio reino, ¿cierto? Tienen un reino, sí. Tienen su propio reino con una diversidad inmensa. Lo mismo quizás, no lo mismo, pero para imaginarnos el reino de los animales, tenemos una ballena azul y tenemos a un escarabajo o a un piojo o a un nemátodo. Esa diversidad de tamaños, de formas de vida, de comportamiento existe también en el reino fungi. Y me acuerdo que a mí en la universidad me decían que los fungi, los hongos, son una mezcla entre, así me lo explicaron, entre el reino de las plantas y el reino de los animales, que no se mueven como las plantas, ¿no? Se podría decir que son sésiles, se dice, que no caminan con patitas, pero se alimentan de algo que viene de afuera, no producen su propio alimento. Claro. Bueno, y eso de moverse depende de la escala y del punto de vista. Son súper móviles. Pero tienes razón, no tienen patas ni alas para volar, pero sí tienen esporas. Y las plantas tienen semillas. Claro. Pero sus cuerpos, sus individuos son continuos, o son esta masa de micelio hifa que crece y se expande. Sí, está ahí entre medio. Es un animal, claro, que no tiene patas ni alas, pero que expande a todas direcciones y con capacidad de tomar decisiones a todas direcciones. Eso es lo gran impresionante de los hongos. Han encontrado grandes revelaciones que pueden resolver problemas difíciles de laberintos. Han hecho estos laberintos como microscópicos y ven habilidades de los hongos, del micelio, para resolver problemas, para encontrar rutas más eficientes que los ingenieros de alta gama. ¡Wow! Sí. Eso no lo sabía. ¿Y nos puedes explicar un poco más qué es el micelio? Que quizás no lo entendemos tanto todavía. El micelio es... Bueno, yo creo que todos han visto micelio, la mayoría de las personas. Cuando de repente hay un tronco que está podrido, que lo pisa y se rompe entero y está blanco por dentro, o algo que está podrido. Eso es el micelio. Es un tipo de telaraña. Una red. Es una red, forma redes, sí. La unidad básica se llama hifa. Hifa sería la unidad básica de los hongos. Y forman estos micelios que generalmente están dentro de su sustrato, dentro del suelo, dentro de los troncos, dentro de lo que se están alimentando, de lo que están recorriendo. Y la mayoría, y crece, está todo el año presente, está siempre presente el micelio. Y en ciertas condiciones, en cierta época, se junta con otro micelio, que es una cosa súper compleja que podemos hablar. El tema de los géneros en los hongos es un tema gigante. Estaba leyendo por ahí que hay una especie que encontraron que identidades sexuales en una especie 23.000, como masculino y femenino y todas las identidades, que yo soy súper ignorante del tema de las identidades sexuales en los humanos, pero encontraron 23.000 identidades sexuales Más en una allá- especie. Más allá de masculino y femenino. Claro. Pero sí tiene que haber un opuesto, positivo o negativo, o como queráis llamarlo, para poder juntar todo el ADN necesario y poder producir una callampa, una seta, una esporoma, un cuerpo fructífero. Tiene hartos nombres, esto lo que conocemos como hongo, lo que llamamos hongo, que es lo de los pitufos, que es el champiñón, que estas callampitas que salen, callampa, todo esto, callampa es una palabra quechua, que tenemos que utilizarla con orgullo, que significa hongo. Sí. No sabía. Otra cosa que aprendimos. Y eso que le llamamos hongo, que generalmente piensa la gente que es hongo y que sale misteriosamente un poco de la nada, viene del micelio, que está subterráneo, que está dentro, y forma este fruto, este cuerpo fructífero. No un fruto como las plantas, porque no tiene una semilla. Es un cuerpo fructífero, un esporoma, lo más correcto llamarlo, porque libera esporas. ¿Es el cuerpo reproductivo? Sí, sí, es la forma de reproducirse. No todos los hongos tienen esta callampa, este esporoma. Hay otros métodos de reproducción, por ejemplo las levaduras tienen esporas también, pero no forman este tipo como de callampa, de champiñón. Las levaduras, que son unicelulares, también son hongos. Eso que es un tema que queríamos, así de diversos son. Están las levaduras, que son las que convierten el azúcar en alcohol. Están presentes en procesos del chocolate, del café, la cerveza, vinos, quesos,
todo De lo que todo. comemos están metidas las levaduras. ¿La Los kombucha? fermentados. La kombucha tiene Ah. levaduras y bacterias. Ah, Sí, es un holobionte metido ahí. Bueno, así de porque las levaduras son unicelulares, una célula, que es un hongo, y es tan diverso que hay hongos pluricelulares, que son las callampas que vemos, y que pueden ser gigantes, pueden llegar a ser el organismo más grande del mundo, que está en Oregón. ¿y qué se ve a la simple vista? Está así, produce sus setas, produce sus esporomas, es una especie del género Armiliaria, y tiene, si no me equivoco, 1000 hectáreas de extensión. No sé, me acuerdo si son 1000 hectáreas o 1000 kilómetros cuadrados. Eso sería mucho más. Pero es todo un bosque que está conectado por este micelio, que es una genética, un individuo. El organismo más grande y más longevo de la biosfera. Eso te iba a preguntar si tienen edad, si tienen... Sí. ¿Se puede medir? Se puede medir basado en estimaciones y basado ahí un poco en técnicas más complejas con los isótopos y cositas así. Pero es súper difícil porque muchos micólogos proponen que en realidad un micelio potencialmente y teóricamente podría ser inmortal. Ujú. Porque no tiene órganos vitales y siempre se va regenerando y puede abandonar tejidos que quizás mutaron o que están enfermos o se lo está comiendo un patógeno. Entonces, teóricamente es inmortal. Ya está, fuera de nuestra comprensión algunas de las Bueno, cosas. son súper sensibles a cambios drásticos, a perturbaciones, a incendios, a cortas de bosque. No, son inmortales en su ambiente. Mm. Ah, y bueno, aparte que son súper interesantes ya de por sí, me imagino que también son muy importantes para el bosque o para los ecosistemas, ¿cierto? Son clave, son totalmente clave. Y eso es un poco lo que acompaña esta maravillación desde los artistas y desde el público general hacia sus colores, hacia sus bellezas, hacia su rareza, es entender que realmente están presentes en todos los procesos ecológicos y de la vida. Ujú. Son los máximos recicladores del bosque, ciclaje de nutrientes, habilidades de descomponer como ningún otro organismo, romper la lignina, la leñosidad madera. que tiene esta leña, que tiene esta madera, que envuelve a la celulosa y que es un tejido impresionante, una tecnología de la naturaleza para poder crecer árboles de 110 metros de altura y de toneladas y toneladas. El hongo es el único que puede descomponerla, que puede degradarla a través de una bomba de enzimas y ácidos que puede romper. Y no solamente romperlo y degradarlo, sino que alimentarse. Y eso es bien increíble. Es como, siempre pongo Wow. el ejemplo cuando trabajo con niños. Agarren este palo y traten de sacarle azúcar, porque eso es lo que está haciendo el hongo. Está degradando a nivel de azúcar, o sea, sacando glucosa de esos compuestos que son totalmente incomibles. Imagínate comiendo leña. Wow. O sea, ellos descomponen la materia muerta, ¿no? Nuestros un grupo. cuerpos. Un grupo, que son, es como quizá la respuesta más inmediata que te viene a decir alguien si que te le pregunta ¿qué hacen los hongos? Descomponen. Mm. Pero hay hongos que descomponen, hay hongos que parasitan, que hay una diferencia, que ahí se aprovecha de un organismo que está vivo, por ejemplo, los hongos de la pata, los entoparásitos, esto no he escuchado de la hormiga zombie, Creo tenemos mucho que hablar. sí, pero esto es algo... Sí, cuenta. Hay hongos que entran a cuerpos de hospederos, de animales, y como nosotros de repente comemos un vegetal y tiene esporas y crece un hongo dentro de nuestro cuerpo o entra en nuestra piel y nos parasita. Hay insectos que comen las esporas porque están en las hojas y en el caso de la historia de una hormiga que se come una espora y la espora dentro de su cuerpo germina y empieza a avanzar el micelio por el cuerpo de la hormiga y empieza a tomar control de las articulaciones. Y las articulaciones empiezan a gatillar que esta hormiga empiece a escalar, a buscar altura. Y lo tienen totalmente grabado. Y esto empieza a caminar muy raro como zombie. Empieza a caminar como torpe y brusco. Y está cambiando su color y se va como pudriendo un poco. Y llega a la altura y el micelio está casi todo metido en su cuerpo, en su articulación, hasta en su cerebro. Gatillando ahí cosas químicas en el cerebro, tomando control. Y hace que su mandíbula agarre algo y se agarra de una hoja, una ramita y traba su mandíbula y después de unas horas aparece un esporoma, una callampa desde su cabeza y libera las esporas desde la altura para el bosque para llegar a otra hoja y seguir reproduciéndose.
O sea, Las que hormigas controló son- a la hormiga para que hiciera lo que el hongo quería que hiciera. Sí, ¿No es cierto? sí, igual hay que preguntarse si es que quizás nosotros no estamos medio controlados para querer hacerse conocidos los hongos. Creo que eso lo vimos en un documental, De más. que fue increíble. Y lo otro que vimos en un documental, parece que era este documental de Netflix que se llama Fantastic Hongos Fungi. Mágicos, Fantastic Fungi, Sí, que decían que conectaban a los árboles por debajo, buena. como las raíces, ¿no? Ahí la exponente que aparece hablando sobre eso principalmente es Susan Simard. Y yo estuve desde el 2015 hasta el 2018 haciendo una maestría con ella. Oh. Ella es como la pionera a nivel mundial un poco sobre la interconexión de los árboles a través del micelio. Hay muchos investigadores en distintas universidades, distintos laboratorios, pero ella fue muy pionera y muy valiente en su mensaje de divulgación. En poder decir que habían árboles madres, que habían comunicación, que habían familia. Y me fui a estudiar con ella, justamente porque yo estudié ingeniería forestal y venía una idea de que los árboles estaban cada uno por sí solos, Sí, que están creciendo, compitiendo. buscando la luz para arriba. Y muy breve veces o muy escasamente veces me mencionaron el suelo en la universidad. Entonces llego a esta universidad a hacer una maestría a Canadá, a Vancouver, y todo lo que me hablan es suelo. O sea, el suelo siendo lo que hay arriba un reflejo de lo que hay abajo, realmente. De lo vital que está el suelo, es lo resiliente y lo firme y vivo que está arriba las plantas. Y justamente mi profesora, siendo de ella también ingeniera forestal, se da cuenta de que para poder hacer buena ingeniería forestal y buena investigación tenemos que entender que el micelio de un hongo interconecta a todas las plantas de un bosque. Entonces se llaman hongos micorrízicos o la micorriza, que otro grupo que hablamos de los descomponedores, los parásitos, y este otro grupo de hongos, que son las micorrizas. Mico, hongo, risa, raíz. Entonces la interacción entre un hongo y una raíz y una simbiosis, un mutualismo, donde estos dos organismos se ven beneficiados. Fue muy inteligente el hongo porque descomponer, como les decía, lo de la leñosidad, la lignina, es mucha energía, es súper difícil hacerlo. Entonces, para no gastar tanta energía descomponiendo y peleándole a todo o parasitando, deciden hacerse amigos de estos simbiontes fotosintéticos, las plantas que hacen fotosíntesis, que a partir de la energía del sol, CO2, minerales, agua, pueden producir azúcar. Y ese azúcar se la transfieren a las raíces y de las raíces se exuda hacia el micelio de los hongos micorrízicos. Todas las puntitas de las plantas en un bosque vivo, en un suelo vivo, están envueltas en micelio de hongos micorrízicos. El micelio micorrízico es como de alguna forma el interfaz entre la planta y el suelo. Y bueno, la planta le está entregando azúcar al hongo. Y a cambio, el hongo le explora el suelo. El hongo es el experto del suelo. La hifa de un hongo, el micelio finito, es 60 veces más pequeño que la raíz más fina de una planta. Entonces puede entrar a poros del suelo mucho más oculto, donde están los nutrientes más atascados, donde está el agua hasta el final del verano. Puede romper roca, puede descomponer y darle todo en la boquita a su gran amigo simbionte, la planta. Y además, el micelio no se queda solamente en una raíz, sino que es un seco explorador de todo el bosque. Entonces ligerito va avanzando por el suelo y ¡boom! Se encuentra con la raíz de otra planta, de otra especie incluso. Entonces agarra esa raíz también, se conoce con esa planta también. Y ahí es donde empieza a pasar algo bien interesante, que fue lo que fue a estudiar justamente. Hay puentes subterráneos. Y ahí nace la evidencia de que una planta puede transmitir azúcares a otra planta a través del micelio. Nitrógeno, una planta que es fijadora de nitrógeno, a través del micelio a una planta que no es fijadora de nitrógeno. Agua. Plantas que son con raíces más profundas, 60 metros, subiendo agua, transfiriendo a través del micelio a plantas con raíces superficiales. Señales de defensa. Una planta está siendo atacada, ¡pum! Manda señales de defensa por el micelio y las otras plantas pueden endurecerse, crear metabolitos tóxicos para poder aguantar una plaga o viene algo. Son avisos. Ahí viene un poco el tema de la resiliencia. Un bosque interconectado, un bosque con un suelo vivo, con su hojarasca preciosa, con sotobosque, con todos los estratos, sin tan pisoteados, sin manejos forestales. Es un bosque resiliente e interconectado. Qué lindo. Me suena como que ese tipo de bosque es como un organismo en sí. Totalmente.
totalmente. Brigio. Sí. Son fascinantes los hongos. Ahí, Entonces nos proporcionan, como se dice, mucho servicio ecosistémico, ¿cierto? Uf. Así se habla. se habla, sí. Me gusta decirle atributos medioambientales o funciones ecológicas, sí. Como que Ujú. también uso el tema de servicio ecosistémico, pero para los que no conocen tanto o no entienden por qué un bosque es importante por el hecho de existir, sino que tienen que relacionarlo con algo económico, o agua limpia, o oxígeno, Claro. o enfermedades. Sí. Sí, es que se usa, por lo menos en mis estudios se usaba mucho eso de servicio, pero no es como que la naturaleza te proporcione a ti un servicio. Depende. Total. Sí. Ah, otra pregunta más sobre hongos en Chile. Me imagino que hay muchas especies en Chile, ¿no? Sí, pucha, Chile tiene una, en verdad, belleza de diversidad de funga. ¿Sabes qué se puede decir funga ahora? Funga. Sí, un nuevo concepto ahí establecido por varios micólogos, y entre ellas la gran y mi amiga Juliana Furchi, directora, fundadora de la Fundación Fungi, con harto otros micólogos proponen que hablar de flora, fauna y funga. Y ya está llevado a nivel mundial. En la ONU y muchas instituciones lo ocupan. Como está establecido que tú hablas de un lugar y su diversidad y no dices flora, fauna, dices flora, fauna y funga. Son las 3 F. Tiene sentido. Sí. Cuando todo el rato. después de todo lo que nos contaste, Sí. faltaba el fungi. Y me imagino que también tenemos especies quizá en peligro de extinción en Chile, o especies también que son invasoras. Un buen punto, súper buen punto, sí. Porque lamentablemente, pero igual importante, es súper... No lamentablemente en realidad, pero es útil tener especies en peligro de extinción. Porque como la legislación te puede catalogar un ecosistema como intocable si es que tiene cierta especie, por ejemplo, tiene araucaria o tiene alerce. Entonces es súper importante clasificar especies en peligro de extinción para que aparezcan en los proyectos y diga, este proyecto no se puede hacer porque tenemos una población de monito del monte, ponte tú, o ranita de Darwin. Sí. Y Chile, también de nuevo gracias a la Fundación Fungi y a la Juliana, Chile es el único y primer país del mundo que mete a su legislación los hongos. O sea, en Chile, para hacer un estudio de impacto ambiental, no solamente debe ver el componente flora y fauna, sino que debe ver el componente funga. Y eso es impresionante porque ha fomentado mucho la micología en Chile, porque ser micólogo es una carrera, no solamente académica, sino que podéis trabajar en líneas base, en consultora ambiental, haciendo levantamiento líneas base de hongo. Y tenemos hongo en peligro de extinción. Los tenemos catalogados no solamente en las listas rojas de Chile, sino que en la IUCN a nivel mundial. Tenemos especies como el loyo, Boletus loyo, que es súper escaso verlo acá. Es un hongo precioso que puede medir medio metro de diámetro, gigante, varios kilos. Es un dinosaurio de la funga y está en peligro de extinción. Comestible. Wow. Y a ver, ¿qué más quería preguntar? Lo tengo aquí. ¿Qué pasa si yo quisiera salir ahora y empezar a recoger hongos para consumirlos? Me imagino que igual hay peligro en eso, ¿no? Que deben haber algunos venenosos. Sí, No totalmente. todos son comestibles. Totalmente. Y mucha gente quiere. Porque llama mucho la atención. Yo creo que estamos íntimamente relacionados en nuestra evolución comiendo hongo y usándolos para la medicina. Hay por ahí una historia de... No sé, siempre se me olvida el nombre, como este tipo de momia que encontraron sí, una momia de muchos miles de años. Ponte tú que hace 20.000 años encontraron esta momia en África que cuando estaban ya los homínidos empezando a usar su vestimenta, y traía un bolsito, y en sus bolsitos, en sus pertenencias, traía 3 especies de hongo. Creo uno comestible y uno medicinal y otro yesquero. Uno yesquero significa que trasladaba el fuego en este hongo, en este tipo de orejas de palo. Entonces tenemos una relación muy íntima con los hongos, eso quería decir, y creo que tenemos algo intrínseco, instintivo de salir a buscarlo, y mucha gente quiere, pero hay muy poco conocimiento. Entonces también es una responsabilidad grande, y al igual que las plantas, yo hice mi mensaje: oye, pero tú para ir a cosechar una planta, para comerte una fruta, la conoces, no te comes cualquier cosa. Claro. Entonces tenéis que educarte, tenéis que salir con alguien que sepa. Tenemos que salir al bosque a encontrar y alguien que te muestre, oye, me lo como yo, mi abuelita se la comía, pum, y lo conoces, cómo lo reconoces, ves las guías de campo que existen, y hay muchos que son comestibles. Tenemos más de 40 especies comestibles en Chile,
de las miles de especies, es bien significante, pero hay muchas que son tóxicas, otras que te caen mal, otras que no son comestibles simplemente, otras que no se sabe. Uh-huh. Y está esta, por ejemplo, la que tú nos dijiste que era invasora, Amanita muscaria, y esa es venenosa, ¿cierto? La Amanita muscaria te puede caer súper mal. Venenosa, sí, puede ser venenosa, pero en otros lugares del mundo es súper sagrada. Usos tradicionales como psicodélicas. Wow. Se hacían ceremonias en Escandinavia y en Siberia y en Norteamérica, que es nativa de esos lugares, asociada a los pinos, a los abedules, y se la comían, la usaban para los rituales. Hay unas historias por ahí que son como, no mitos, pero pasadas de boca en boca, que ciertos pueblos se la consumía, el chamán se consumía la Amanita muscaria y él la depurificaba un poco en su cuerpo, y la orina era pasada al resto para que se lo tomen, y ahí está como detoxificada el compuesto, porque tiene compuestos tóxicos que te pueden caer súper mal. Sí. Yo personalmente nunca la he probado, pero tengo harta curiosidad igual. Y tiene harta, se ha asociado harto a la cultura europea también. Mi papá es de República Checa y se usa mucho en los cuentos. En los cuentos siempre aparece. Sí, ¿no? Entonces la reconocen todos. Sí, ¿no? Hay toda una especulación entretenida que también está relacionado con Santa Claus y con los renos, Sí. con los colores, sí. Sí, muy metida con Walt Disney y con Mario Bros. Sí, pues aparece. Los pitufos. Aparece siempre en los monitos animados. Sí. Y me imagino que aquí los pueblos originarios también tenían una relación con los hongos, pues ellos deben haberlos conocido. Sí, mucho. Lamentablemente hay poca información. Ahí también hay harta gente que está haciendo un rescate del conocimiento tradicional de los hongos, que es clave. Hay pueblos mapuches que le llaman Mapo Cufuil al hongo, que significa marisco terrestre. Es súper interesante como la analogía. O sea, como la forma de verlo un poco. Y son Sí. súper marinos, por el changle, como un coral. O de repente veis cositas que son... Esto pareciera estar debajo del agua, totalmente un arrecife. Me gusta mucho eso. Y bueno, hay nombres comunes que hemos ido también rescatando de gente muy conocedora, que tiene su nombre antiguo a los hongos, y eso es súper valioso, sus usos medicinales. Y lo que mencionabas de la manita, que nos quedamos ahí, que si bien es súper conocida, pero es invasora. O sea, entró con la industria forestal. Es un hongo micorrícico del pino. Entonces, muy beneficioso para el pino que crezca. O sea, a nivel industrial, para las plantaciones son mucho más power su crecimiento en biomasa, en metros cúbicos de madera, si es que vienen las plántulas chiquititas inoculadas con micorriza de amanita, de rúsula, de níscalo, puros hongos que los conocemos acá. Y particularmente la amanita es una especie de micorriza muy hábil, muy generalista se llama, porque se puede asociar a muchos hospederos distintos de plantas. Entonces se ha visto que se está asociando a Nothofagus, a coihue, a roble, a raulí. Y si bien puede ser que el raulí o el coihue esté feliz asociado a la amanita porque es una micorriza súper buena para su crecimiento, pero no sabemos si estaría desplazando a una micorriza nativa. Eso hay que estudiarlo, me imagino. Potencialmente sí. Hay un estudio en Nueva Zelanda similares que también tienen Nothofagus y también tienen plantaciones de pino. Entonces hay estudios al respecto y se ve que hay un desplazamiento de la funga nativa. Qué interesante eso. Y falta mucho estudio, me imagino. Faltan muchos datos para ver todo eso. Muchísimo, infinito. Cada respuesta nace en 1000 preguntas en Reino Fungi. Sí. Wow. Lo otro muy interesante que vimos con el Seba en ese documental de Fantastic Fungi, que hablaban de la psilocibina, que es un componente de algunos hongos, y que decían que podría haber influido en la evolución del ser humano. Ay, qué bueno. Sí. No sé si lo habías escuchado eso. Sí, también tuve el lujo de conocer a Paul Stamets, que es el hombre ahí que tiene su sombrerito de hongo, que cuenta la historia de su tartamudez, cómo fue sanada un poco. Y él, bueno, y harta gente, los Terrence McKenna, los Dennis McKenna, estos exploradores de la psilocibina proponen esta teoría del Stone Ape, como el primate volado. El mono drogado. Sí. Y es buena la animación porque, claro, hace sentido como de dónde es, porque hubo un cambio muy rápido en la conciencia humana en algún momento. Yo no soy antropólogo ni experto para nada en ese tema, pero he leído al respecto y claro, le surge mucha duda a muchos antropólogos de que hubo un salto muy, muy, muy fuerte de repente de conciencia en la humanidad.
Entonces proponen que fueron los hongos, otros psicoactivos, otros psicodélicos. Y la psilocibina, pucha, es bien maravillosa, la verdad. Yo personalmente soy un pro psilocibina. Y se está amigabilizando un poco el tema. Estuvo como prohibiciones bien sin sentido durante muchos años en Estados Unidos, cuando se metió en el mismo paquete que los LSD y que muchas drogas que se abusaron. Y había mucha investigación sobre la psilocibina, estaba así, pero en su gloria, y de repente se cerró la investigación por 50 años, y hace como una década parte de nuevo. Empieza a abrirse los centros de investigación, y ya es legal en algunos estados en Estados Unidos, en algunos países, y están haciendo terapia de alto nivel psiquiátrico, psicológico con psilocibina. Nunca han visto resultados tan significativos contra adicción al tabaco o contra ansiedad, contra la muerte. Ven un potencial de ¿cómo se le dice? Neurogénesis a la psilocibina, como que podía hacer conexiones nuevas, conexiones que no teníais en tus patrones de pensamiento. Entonces, súper interesante, tiene que ser súper bien usada. Si es que vaya a usarla terapéuticamente como con un psiquiatra o algo, yo siempre apoyo eso también. Y también apoyo de vez en cuando un viaje psicodélico con los amigos o primos en el cerro, en el bosque. Y así vos decían eso, que podría haber ayudado a generar nuevas interconexiones neuronales y que eso habría ayudado a desarrollar el lenguaje. Porque el lenguaje es una gran pregunta, pues ¿cómo nació el lenguaje? ¿Cómo nosotros asociamos sonidos a ciertos significados? A diferencia de otras especies. Aparentemente otras especies no lo hacen. Qué interesante. Sí, no, hay algo misterioso ahí. Y estas plantas y estos componentes, ¿por qué están ahí? ¿Por qué están ahí? Los conocimos, es súper misterioso. Lo mismo con la ayahuasca, para no irme a otro tema, pero... Sí, con el Seba también nos hemos preguntado eso. Estuvimos un tiempo en la selva y en Iquitos. Y ahí hay muchas cosas, pues no solo ayahuasca, hay otro tipo de cosas, lianas que producen efectos extraños en la mente y decimos, pero entonces, ¿por qué existen? No es que todo tenga que existir por una razón, pero uno igual se hace la pregunta. Sí, es curioso, súper curioso. Es mágico, le da una nota de magia a la vida, me gusta que estén. Gracias a Dios que están. Gracias a Dios. La vida no sea tan aburrida. Quizás por eso. Sí. Y otra pregunta es que nos decías que, claro, hay hongos en peligro de extinción, en Chile también, y me imagino que deberíamos aportar de alguna manera a la conservación de ellos. ¿Y cómo podríamos aportar a la conservación? Eso es lo mejor. Para mí lo mejor, porque hay una respuesta para mí súper fácil, que es tener más bosque, tener más naturaleza prístina o naturaleza bien protegida. No, son increíblemente power estos organismos, pero necesitan de su ambiente. Si bien hay en todo Chile, hay en todo el mundo, están en todos los ambientes, hay hongo en el desierto, pero predominantemente le gustan estos lugares húmedos, le gusta la profundidad del bosque, le gusta la hojarasca, le gusta esa humedad de bosque lluvioso, templado, de los bosques tropicales, de la descomposición. Son de ese es como su óptimo. Y eso, bueno, prácticas que se pueden hacer. No sacar el sotobosque, por ejemplo. Está todo este concepto de hacer limpias en las parcelas, especialmente con el boom de lo inmobiliario. Oiga, pero mi parcela la quiero limpiecita, la quiero como un parque inglés. Y eso es fatal para los hongos, y no solamente para los hongos, sino para la materia orgánica que está acumuladita en ese lugar, para los insectos, para las reservas de agua. Es muy importante el sotobosque para hábitat para pájaros de sotobosque, los rinocríptidos, los chucados, los churrines, se mueven por estos ambientes, los pudú, y bueno, muchos organismos. Es una muy buena forma de cuidar los hongos, el sotobosque, no pisotear, también tener buenos senderos, saber zonificar, planificar tu territorio un poco, no sacar hojarasca, no sacar tierra de hoja, la peor práctica de la vida, sacar tierra de hoja. Y bueno, si vas a cosechar hongos comestibles, saber cómo cosechar. Hay todo un protocolo de saber cómo cosechar. No olvidar que si bien no es el hongo lo que estás sacando, si es su cuerpo fructífero, ese cuerpo fructífero necesita esporar, necesita liberar su espora para poder seguir diversificando su genética, para seguir ampliando su adaptabilidad, digamos. Entonces siempre dejar. Yo cuando salgo a hacer campaña y salí al bosque, que hago como capacitaciones con gente, les digo, por favor,
traten de dejar el 50%. El bosque le está entregando esta comida deliciosa, la mejor proteína así gratis, preciosa, colorida. Déjenle la mitad para que siga reproduciéndose. No pisoteen de sobra. Cosechen con cuchillo. Es un tema también llevar canastitas para que no cerrar el hongo en una bolsa, en un condón, sino que con algo que tenga poros para ir liberando las esporas que puedan ir volando mientras vas caminando, dispersando. Y el cuchillo también hace como un corte limpio, que daña menos el micelio. Sobre todo eres más cuidadoso, es como algo más ritualesco, es como un ritual llegar y cortar el hongo. Es cuando hace una linda poda de tu árbol, hace un corte limpio, puede que no entren otros patógenos a ese micelio. Entonces, bueno hacerlo con cuidado, con cariño. Tantas cosas que uno ni sabe, que a uno no le enseñan esas cosas, entonces es tan importante aprender todo eso. Sí, sí. Bueno, para estar en estos podcasts. Para eso estamos. Sí, a mí me costó, nosotros tenemos un terreno y mi papá quería limpiarlo. Porque él tiene esta idea de que él había visto no sé dónde, en Europa, que los jardines son así, en que están los árboles y el pasto, y lo quería así limpio. Y yo le explicaba, pues me era difícil explicarle que era necesario que estuviera como desordenado, que se vieran... Eso que a uno no le gusta porque sea aparentemente como sucio, desordenado, es necesario. Sí, yo ahí soy partidario de la planificación territorial. Y trabajo harto en eso, a través de Simbiótica, esta consultora ambiental que te contaba que tenemos, que nos dedicamos a hacer restauración ecológica y también como levantamientos de información de bosque y cómo cohabitamos el bosque bien. Y viene una metodología de Juan Gastó, un seco científico de Chile, que viene de la escuela española, y habla de polis, ager y saltus, de cómo tú planificas tu predio, tu lote, siendo polis todo lo que tú construyes, tu casa, tu fosa, tu sendero, tu estacionamiento. Ager es tu huerta, es todo lo que tú en el fondo interactúas con la naturaleza, tu quinta frutal, tu bosque que va a manejarlo para sacar leña, súper válido si lo haces bien, en ciertos tipos de bosque, en un renoval de guaye, ir raleando para fomentar su crecimiento. Y saltus. Saltus es silvestre, saltus es con sotobosque, es salvaje. Y tú tienes que buscar una proporción coherente entre polis, ager y saltus. Y en este ambiente, una proporción coherente es alto nivel de saltus, alto nivel de silvestre. Si estás en la ciudad, quizá va a ser más polis, y quizá el resto ager y un pequeño, ojalá siempre tener los tres. Pero depende de dónde estás, como de la coherencia del ambiente, un poco de dónde estás parado. Sí. Parece que te vamos a tener que hacer muchas preguntas después cuando estemos como planificando nuestro terreno. Bacán, feliz. Especialmente mis papás necesitan escuchar todo esto de alguien que no sea yo. Pásale una foto aérea, imprímele una foto aérea y dile dibuja, papá, sueña. Necesitamos tener un corredor biológico, necesitamos escuchar pajaritos, necesitamos tener hongos. ¿Dónde querés tu huerta, tu invernadero? ¿Dónde hay más sol? Entonces es súper bueno dibujar, pintar, soñar. Sí. Y, bueno, ya para terminar yo creo, ¿no? Te queríamos preguntar... si nos puedes recomendar quizá algún libro, ya hay uno que es bien famoso, una guía de campo, algún documental para informarnos más sobre todo esto. ¿Sobre los hongos? Bueno, no, estoy leyendo un libro genial, que está muy de moda igual, La red oculta de la vida, de Merlin Sheldrake, que es un micólogo joven, debe tener nuestra edad, quizá un poco más. Y está muy actualizado, muy bien escrito sobre todo lo que hemos conversado, sobre las magias del micelio. Y bueno, en las guías de campo de la Fundación Fungi, volumen 1, volumen 2, pronto vendrá el volumen 3, para poder identificar los hongos de Chile, la funga chilena. También la Susan Simard, mi profesora querida, tiene un libro que se llama Looking for the Mother Tree. No estoy seguro si tiene todavía traducción en español, pero es súper lindo, habla de esta red de micorriza y los árboles madre. Lo importante que son los árboles antiguos en el bosque, como para poder pasar su legado, toda esa información, todo ese conocimiento que van adquiriendo en sus largas vidas de hace casi milenio algunas especies, ¿cierto? El alerce, 4000 años, ha aprendido mucho en su vida, ha evolucionado en sí mismo. Ese libro, y como instancia, que no es un libro, pero instancia, dejarlo invitado al Festival Reino Fungi, 27, 28, 29 este mes, en mayo, a fin de mayo, la última semana, viernes, sábado y domingo, un festival que van a venir expositores increíbles a hablar sobre el Reino Fungi, vienen artistas, viene el Museo del Hongo, son instalaciones preciosas, hay comida, hay toda una ruta gourmet
por el pueblo, un expo fungi donde los productores traen sus productos también. Va a haber mucho pasando, música. ¿Y todo eso en Pucón? ¿En Sí. el centro? ¿O? En la Universidad de la Frontera va a ser como la Ujú. sede principal con las charlas y las instalaciones artísticas. Y de ahí vamos a tener como un par de lugares como Lécole, va a ser el Expo Fungi con los productores locales. Vamos a tener algunas charlas en el Celina también que nos están como patrocinando. Y toda una ruta culinaria con distintos restaurantes. Todo está en el Instagram, Festival Reino Fungi. Y vamos esta semana a lanzar una página web también. Pero ahí está toda la información, todo el programa y todas las actividades. ¿Y vas a estar tú también dando Sí, una vamos. charla o algo? Voy a dar una charla que estoy preparando sobre los hongos en el bosque chill nativo. Y también vamos a hacer alguna salida al bosque. Vamos a salir a Bosque Pehuen, en Alto Palguín. Y vamos a hacer una salida también de funga urbana, como de bosque aledaño a Pucón. Bacán. Así Sí. que si quedamos con ganas de saber más de esto, se viene. Por favor. Qué por buena. favor. Bien. Muchas gracias. Buena. Fue una clase magistral. Hoy se pasó volando. Sí. Se Yo fue. no sé cuánto tiempo. Ah, está bien. Sí. Buena. Como ese es el tiempo perfecto. Bacán. Se me pasó muy rápido. Muchas gracias, Gabriel, por darnos esta entrevista. También agradecemos a nuestros auspiciadores que son... Humo recolector son inciensos hechos en la zona, hechos en base a materiales de la industria, del canelo. Huelen muy rico, huelen a naturaleza. También En Barra, que fabrica champús, desodorantes y otros productos en barra, sin empaquetarlos en plástico, y también son biodegradables. Y Kombuchacha, que es una bebida de té fermentada, es súper refrescante, es buena para la salud y es muy rica. Sí, ¿Cierto? demasiado rica la de arándano, mi preferida. Tu preferida. Sí. Muchas gracias a Embarra, Humo Recolector y Kombuchacha por apoyarnos. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.